En apenas unos días nadie se lo podía esperar, ni siquiera el presentador de Telecinco, que amenaza con romper barreras psicológicas. Esta edición de GH Dúo está dando mucho de qué hablar. Los amarres de María Jesús Ruiz se van de madre. Se ha producido una especie de simbiosis fuera del reality, ya que se está viviendo como un segundo concurso fuera de la casa. Las polémicas y las discusiones no solamente se producen en Guadalix de la Sierra, fuera también. El sábado de Sábado Deluxe, se produjo una discusión tremenda entre la madre de Antonio Tejado y Candela. Además, Ilenia se enfrentó el domingo en el debate a todas las críticas de los colaboradores y los espectadores. Y no solo esto, atención, porque se ha vivido un acontecimiento extremo. Las palabras de María Jesús sobre que Julio Ruz le hiciera un amarre, han llegado demasiado lejos. Como cada sábado, el programa Sálvame proporciona un espacio en el Deluxe donde llevan a familiares y defensores de los concursantes para hacer un debate con la última hora de la casa. Este fin de semana, se produjo una discusión brutal entre la madre de Antonio Tejado y Candela, que acababa con unas declaraciones que dejaron a todos con la boca abierta. María José, muy cansada de recibir críticas de su exnuera, muy temblorosa, se enfrentaba a ella tras unas declaraciones de la ex concursante en las que afirmaba que la familia de su ex era de todo menos trabajadora. La madre de Antonio se defendía diciendo: «Somos una familia muy trabajadora y te hemos tratado como una hija durante 3 años, no te ha faltado de nada». Lejos de callarse, los nervios le jugaron una mala pasada y soltó el bombazo de la noche: «Mi hijo se ha quitado caché para que tú cobres más». Una declaración que dejó impactados tanto a los colaboradores como a la presentadora, ya que nadie se imaginaba que Antonio Tejado fuera tan generoso de rebajarse su caché dentro de la casa para hinchar el de su pareja. Algo que le tiene que estar pesando muy y mucho al colaborador de Sálvame, ya que, actualmente no tiene ninguna relación con Candela y, por lo que esta cuenta en los platós, no la tendrán cuando él salga del concurso. Esto no es todo, porque paralelamente al concurso, Ilenia se sentó el domingo en el debate de Jordi González para aclarar, de un modo más tranquilo, su paso por el concurso. La de Benidorm aparecía en escena como raras veces le hemos visto, demasiado tranquila y contestando a los colaboradores de una forma muy pacífica. Se tuvo que enfrentar también a los tweets de los espectadores y, contestando bastante sincera, aseguraba que nunca hubiese tenido nada con Alejandro Albalá, siempre lo he visto como un amigo. Declaraciones que hacen dudar, ya que si no fuera por la entrada de Sofía como repescada a la casa, no sabemos cómo hubiese acabado ese acercamiento que Ilenia y el exnovio de Chabelita estaban teniendo. Ilenia también afirmó que si hubiese sido más lista y calculadora, a lo mejor ni ella ni su compañera Raquel estarían en estos momentos fuera de la casa. Si hubiera metido a Irene como tenía pensado, quizá habría cambiado el tema. Refiriéndose a cuando tuvo el poder de cambiar las nominaciones, que decidió no mover a ninguno de sus compañeros y por lo que la expulsada esa semana fue Raquel. Otra de las novedades que han ocurrido afuera de la casa es que Julio Ruz se ha cambiado el nombre de su cuenta oficial de Twitter. Parece que las palabras de María Jesús dentro de la casa, en las que afirmaba que éste le había hecho un amarre para que nunca se rompiera el amor que tenían, han llegado demasiado lejos. Lo cierto es que esta edición de Gran Hermano está regalando muchos momentos tanto fuera como dentro de la casa. Ahora, el exnovio de la de Andújar ha decidido llamarse Mr. Amarres. Con este panorama, normal que el debate de GH Dúo de Jordi González no pare de subir y este domingo se quedará ya al borde de la barrera psicológica del 20%, anotando un 19.9% de cuota y 2.394.000 espectadores.